Ya estamos en contacto con el politólogo Óscar Botinelli y así presentamos esta entrevista. La justicia se ha pronunciado, hay un inicio de pronunciamiento al respecto. Sobre eso se podrán imaginar que no es un día fácil, es un día muy triste porque de confirmarse en una sentencia esta situación, obviamente es una persona que la desconozco. Sí, en muchísimos riesgos procesales. En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas, en lo que entendemos es una estafa procesal, porque el plan del que hablaba el senador Penades desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. Esto es mentira. No ha habido una investigación paralela por parte de la policía. La policía, actuando con la fiscal y en la investigación que la misma policía está haciendo como auxiliares de la justicia, descubrió hasta ahora que 2 policías, funcionarios policiales, estaban extrayendo información. Óscar Botinelli, buenos días y gracias por atendernos una vez más. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, te agarramos justamente después de 2 jornadas bien movidas, ¿no? Para el sistema político, para toda la ciudadanía, pero ni que hablar que mueve allí los cimientos de todo el sistema político. Y en particular quisiéramos comenzar por preguntarte entonces, bueno, ¿cómo impacta la formalización de Penades en el gobierno y particularmente en el Partido Nacional a donde pertenecía? Bueno, a ver, por orden. Una cosa es cómo impacta en la arquitectura política y los pesos políticos, y otra en la opinión pública. Yo diría que sobre la arquitectura política dentro del Partido Nacional o en el Partido Nacional, los impactos ya se produjeron más o menos, más bien hacia mayo, es decir, esto estalla claro, pocos días antes Semana del Turismo, y va creciendo a nivel comunicacional, y yo diría que el punto culminante anda en torno a mayo, como impactos hacia la opinión pública, mayo, junio, y después del desafuero y suspensión de Penades, da la impresión que ya no es esperable nuevos impactos hasta lo que sucede ahora. Y lo que sucede ahora, yo soy un poco prudente porque a veces hay impactos que son inmediatos. La encuesta siguiente nos marca un impacto y a veces son de largo plazo y se van acumulando y uno dice, esto es por lo que ocurrió hace 6 meses. Entonces, ahí hay que esperar. En la arquitectura política sí, lo importante es que producido la afectación de la imagen de Penades, se produce una afectación muy grande de la fuerza política o la estructura política, el soporte político del herrerismo. No nos olvidemos que Penades era el gran articulador, operador, armador del herrerismo, el estratega, herrerismo en sentido estricto, de lo que se le dice vulgarmente la 71, pues el número de la lista de Montevideo y en algunos departamentos. Es decir, el grupo que preside Luis Alberto Lacalle Herrera, secretario general Luis Alberto Heber y figura principal Penades. Y eso era el gran soporte de la candidatura Raffo. Eso se produjo, ese debilitamiento debilitó la candidatura Raffo, y a partir de ahí Raffo se despenadizó, digamos. Es decir, empezó a construir toda la candidatura en torno a su propia figura, en un giro conceptual, en una línea mucho más alejada de la tradicional del herrerismo en materia de nueva agenda de derechos, sobre todo en género, en diversidad, pero ya es ella construyendo una agenda, ya no es el efecto Penades. Claro. Yo creo que ya se produjo y produjo un impacto en el Partido Nacional negativo para un sector político. Pero ahora entonces, en este punto, Óscar, justamente se podría volver a generar otro impacto.
Digo, No, porque Penades ya quedó fuera del radar político, digamos, desde más o menos mayo-junio. O sea, con esta formalización eso no cambiaría para el herrerismo. No, porque el golpe ya lo tuvo. Es decir, una vez que alguien es golpeado fuerte, 2 veces no. Me refiero a la figura de Gustavo Penades. Claro, ¿no? claro. Otra cosa es la investigación. En relación al herrerismo estrictamente. Ojo que a veces se usa la palabra herrerismo referido también a la calle Pou, que no es herrerismo. El herrerismo estrictamente, el problema que tiene que la figura hoy, número 1, o dicho de otra manera, tiene la candidatura presidencial Laura Raffo, que excede el herrerismo, tiene Alianza Nacional adentro también y otros grupos que se están sumando, que se llama Sumar, y el herrerismo cuya figura es Heber. Bueno, el tema es que la figura de Heber hay que ver qué ocurre, porque no nos olvidemos que tiene 2 tipos de afectación, o 3, digamos, o 2 muy relacionados. Uno, que su imagen como ministro tiene una valoración fuertemente negativa. Y lo segundo, que el mayor tema del país es seguridad pública y la valoración de la gente, de la opinión pública, sobre el desempeño del presidente del gobierno de seguridad pública es, digamos, 2-1 lo negativo sobre lo positivo. Y lo otro, que no nos olvidemos que Heber ya tuvo una desaprobación parlamentaria hace un mes y pico, cuando la interpelación realizada por el Frente Amplio, y que surgió una moción híbrida, pero que en general supuso por lo menos un no respaldo al ministro. Es cierto que luego el Frente dio un paso más de ir a una censura que no tuvo los votos, y bueno, eso mitigó un poco el golpe recibido en la Cámara de Diputados. Pero ahora viene planteada la posibilidad de que pueda ocurrir algo más a nivel parlamentario, sobre todo una vez que culmine de los pasos judiciales y las explicaciones de qué pasó con todo esto en relación, ahora sí, al caso Penades, pero no es sobre la persona Penades, sino sobre lo que ocurrió a nivel de policía, a nivel del Ministerio del Interior, incluso de algunas otras organismos públicos. Oscar, entonces, ¿podemos poner entonces en la misma bolsa lo que es la policía y la gestión del ministro Heber, entonces, en cuanto a la opinión de la ciudadanía frente a... No, para nada. No. Hay un despegue total de la imagen de la policía en relación a la del ministro Heber. La policía, atención, hay una evaluación negativa de la seguridad pública, de cómo se desempeña el presidente del gobierno. Hay una valoración negativa del ministro del Interior. No hay una valoración negativa de la policía. Ahí tenemos que hacer una diferencia que es muy importante porque no es lo mismo, ¿no? Pero a partir de esto, la imagen de la policía se podría ver afectada a partir de esta trama. Bueno, ahí depende cómo termine la investigación, es decir, cuántos queden afectados, es decir, toda la estructura Ministerio del Interior, policial o no, cuál es el límite de definir lo policial, la estructura, viene ya afectada por otras cosas. Bueno, obviamente la seguridad afecta si no se tienen rendimiento. Pero el tema de identificación civil, donde empieza el tema con el pasaporte Marcet, sigue con todo lo tema de los pasaportes que tiene como pivot Astesiano, ahora esto de estos días. Entonces, sí, hay la idea de que ahí hay un montón de cosas que tienen serios problemas, ¿no? Oscar, ¿y en la ciudadanía concretamente cómo impactan todos estos hechos? Bueno, yo quiero ser prudente, diría, hay que esperar. Digo, una cosa que uno imagine cómo puede impactar, pero hasta que uno no mide, no sabe. Porque el tema es primero, hay un montón de impactos sobre la ciudadanía del punto de vista de lo que ocurre, llamemos, en el medio político, ¿no? Sí. Bueno, Marcet, Astesiano, el espionaje a Vergara y Carrera.
Carlos Carrera, estos operativos que han ocurrido, y un tema que impacta, por lo menos una parte del país impacta muy directo, que es Alto Grande, ¿no? Donde hay un involucramiento de muchas cosas, 11 ediles, 10 no solo del Partido Nacional, sino del sector aire fresco del propio presidente de la República, de la 404, más un senador del Partido Colorado, Ballistas, como un edil del senador del Partido Colorado. Está el tema de la Comisión Técnica Mixta, que todavía sigue en funciones, 8 días después que la Cámara de Diputados pidió su remoción. Entonces, hay una serie de cosas que impactan. Lo que hay que tener cuidado es que nosotros observamos que hay un 10% de la ciudadanía que está totalmente ajena a todo lo que... pero totalmente ajena. Después hay otra que ve muy lejano, no matiza mucho y a veces, bueno, estos son cosas de los políticos entre ellos. Es decir, el tema de llegar los mensajes a toda la gente no es tan fácil como pudo haber sido en otra época. Y no hay una acción tan directa de denuncias o hechos e inmediata repercusión sobre la opinión pública, sobre que, quiero decir, la función de los dirigentes políticos sociales, de didáctica, llamémosle, o propagandística, el término que se quiere usar, sobre la opinión pública y sobre la gente, tiene que ser permanente, fuerte y afinada, ¿no? Si se piensa, Óscar, bueno, no en cómo lo recibe la opinión pública, sino en tu análisis como politólogo sobre cómo está funcionando justamente dentro de la coalición, el Partido Nacional, hacíamos el raconto, ¿no? Acá de que, bueno, en todos los casos, los que aparecen más vinculados a los casos de corrupción que han saltado, justamente son dirigentes, son altas jerarquías del Partido Nacional. Hablamos, ¿no?, de Astesiano, jefe de seguridad del presidente, mencionábamos ahora a Penades, ¿no?, que era una figura central, obviamente, para el Partido Nacional, para la lista 71, Heber, cuestionado por distintos casos. Ahora tú mencionabas, ¿no?, lo de la Comisión Mixta de Salto Grande con Carlos Albizu. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar de todo este raconto? Bueno, a ver, el tema es, dejo de lado el tema opinión pública, vamos a esperar a ver las mediciones. Bien. Porque en realidad, después de lo astesiano, después de lo de Marcet, bueno, invierto el orden, ¿no? Marcet, Astesiano, y lo de el comienzo del caso Penades, digamos, en la parte de denuncias y de actuación del Senado, no vimos que haya afectado ni la imagen del presidente ni la intención de voto del Partido Nacional. Uh-huh. Y esto fue interesante. El momento en que la intención de voto del Partido Nacional tuvo un golpe muy fuerte, pero muy fuerte, una caída importante, fue antes, allá por abril, mayo, a raíz o en el momento que el tema es la aprobación de la Ley de Seguridad Social. Uh-huh. Es decir, temas que llegan más directamente a la gente, a su vida, y que, bueno, hay un porcentaje de gente que consideró negativa esta reforma, lo afectó mucho más. Lo que uno no puede saber cómo va a afectar la sucesión de hechos. Lo que es claro es que el presidente tiene una línea que considera que no mueve, no destituye, no pide la renuncia a nadie, si no es él que la pidió. Y al revés, toda vez que se ha pedido algún tipo de renuncia o remoción o algo, él no ha accedido, o el caso Salto Grande lo está demorando, ¿no? Uh-huh. Una respuesta un poco rara cuando dijo, no se entiende por qué pidieron lo de la comisión, la renuncia de los miembros de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande. Bueno, hubo, no sé, casi un día entero de debate, como para que pueda leer los argumentos que dieron los que pidieron la renuncia, ¿no? No fue, a diferencia del pedido de remoción de las designaciones directas, 30 y pico, de las cuales 11 eran ediles, que ahí fue unánime además. El senador Gandini fue muy contundente, diciendo, si no hay vinculación, cuando el propio Partido Nacional pide que los ediles del Partido Nacional sean removidos los cargos en Salto Grande, ¿dónde está por qué no hay vinculación? Pero lo otro que no fue unánime, sino
mayoría de la Cámara, y las cámaras resuelven por mayoría, y por lo tanto la legitimidad tiene toda decisión mayoritaria. Esa mayoría fue formada por los mocionantes, que era Cabildo Abierto, y el apoyo del Frente Amplio, y pidió la remoción de todos los miembros de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, sin excluir al actual presidente, que es el que sustituyó al Viso, pero a mano derecha al Viso, secretario de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, cuando ocurren todos estos episodios que ocurrieron a lo largo de un largo periodo, ¿no? ¿Y por qué esta demora del presidente o este desoír, incluso cuando son de repente algunos nacionalistas los que están pidiendo esto? Por lo que acabo de decir al principio de esta intervención, es decir, él tiene la conducta que a él no se le obliga. Cuando alguien va a renunciar, debe renunciar, es porque él lo considera. Él pide la renuncia o él destituye. Ahora, incluso al revés, no es que no remueva porque se lo pide. Se aferra al mantenimiento cuando le piden una renuncia, ¿no? Es decir, él puede estar dudando, pero basta que le pidan la renuncia para que afirme, se queda. Y bueno, es una conducta que mientras funcione, funciona. Ahora, el tema es que hoy está en una debilidad mayor, primero, porque ya está por terminar el cuarto año, por lo menos el cuarto año civil de gobierno, porque ya estamos entrando en el año del ciclo electoral. Sí. Esto implica que la coalición se compacta menos, pero también el Partido Nacional se compacta menos. Porque, por ejemplo, en la interpelación a Heber, por lo de Salto, la interpelación a Bustillo. Bustillo y a Arbeleche, sí. Estaba hablando de Salto Grande. Sí. La de Heber fue la anterior. Sí. Ahora estoy hablando de Bustillo y Arbeleche. El centro es Bustillo porque el Salto Grande, la Comisión Técnica Mixta de Uruguay, la delegación de Uruguay depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí lo que se observó es, primero, la actitud muy crítica del sector por la patria de Gandini, expresado a través del diputado Viviano. Luego, un poco, nosotros no tenemos nada que ver de la línea que sigue a Laura Raffo, básicamente del herrerismo propiamente dicho, la 71, como lo quieran llamar. Y quedó toda la defensa en manos de Aire Fresco, de la 404, del sector directamente ligado a la candidatura de Delgado y al presidente de la calle Pou. Esto no ocurría hace 6 meses. Sí. ¿No? Y el Partido Colorado, ahí lo que ocurre es que apareció involucrado un edil colorado del sector de Coutinho, pero se vio que la defensa corrió por el lado de Coutinho, el diputado de Salto de Coutinho, y hubo silencio del resto. Y Cabildo Abierto, una línea tan crítica que termina siendo el que propone un aditivo disidente al resto de la coalición, que vota el Frente Amplio, que es el pedido de renuncia a la comisión, y además con un discurso muy duro del diputado por Salto. Sí, esto está marcando que ya el respaldo está un poco, digamos, Oscar, fisurado o gastado, ¿no? ¿Cómo debe interpretarse también justamente ayer que en la Cámara Alta, al tratarse la destitución de Penadez, si bien salió por unanimidad, ni el Partido Colorado ni Cabildo Abierto se expresaron en la sesión y tampoco sacaron comunicados como fuerzas políticas? ¿Cómo interpretar ese silencio? Bueno, a ver, yo lo que veo, y sobre todo por algunas... Hola, Oscar. Informaciones. Sí. No sé qué. Escuchamos perfecto. Que como está en medio todo el tema de la intervención judicial o la acción judicial sobre el tema del Ministerio del Interior, han querido ser los dos prudentes. Bueno, esperemos, pero por ejemplo, yo he visto a algún colega de línea izquierdista decir, estuvieron en silencio, como que avalaron al gobierno,
y de otro lado he visto crítica del otro lado diciendo cómo se callaron en lugar de defender. Y creo que la interpretación más es que fueron prudentes para luego ver qué hacen. Yo creo que ahí hay que abrir un compás de espera, que ni el Partido Colorado ni Cabildo Abierto salió a decir nos vamos a jugar en defensa de Heber, ni pero tampoco hubo una... Nacional. Pero, Oscar, tampoco hubo una argumentación ni siquiera en relación a la expulsión, ¿no?, de Penades. Bueno, creo que optaron por el silencio. No, primero sobre el tema Penades ya habían hablado en el momento de la suspensión. Pero además creo que en la medida que la sesión quedó mezclado los dos temas, optaron con bastante prudencia por esperar, porque esto sigue, ¿no? Es decir, lo de que Heber en algún momento, en los próximos días, va a aterrizar en el Parlamento, en un llamado a sala, llamado a comisión, planteo que se haga en sala. Es decir, en pocos días va a empezar a haber información de qué diablos ha pasado dentro del Ministerio del Interior. No se arregla con la declaración pública que hizo ayer el ministro, y ahí creo que es el momento que hay que esperar cuáles son los pronunciamientos, que no adelanto pronóstico ninguno, ni qué va a ser el Partido Colorado, ni qué va a ser Cabildo Abierto. Uh-huh. Pero lo que observo es que sí, y además si va a ser compacto el Partido Nacional, ¿no? Porque Gandini por lo menos ya salió muy fuerte en el tema Salto Grande, realmente, y no sabemos, porque también estuvo bastante silencioso en el tema Heber, Ministerio del Interior, por qué lado va a salir, ¿no? Uh-huh. Oscar, te cambiamos de tema. ¿Cómo podría el Frente Amplio articular un discurso sólido frente al oficialismo, dadas las diferencias internas en la fuerza política, sobre el plebiscito que está impulsando el PIT-CNT? Bueno, ¿cuántas horas tengo para hablar? No, el tema es a ver. Yo creo que Frente Amplio tiene una serie de desafíos que tiene que encarar. Unos que son objetivos, que es el Frente Amplio nunca aterrizó un análisis sobre dónde está, por dónde perdió. A mí no me convencen como explicación cuando dan explicaciones. No, lo que pasa es que no funcionó bien cómo se formó la fórmula, o cómo se hizo la propaganda, cómo se comunicó. Es la pérdida de un gobierno, y de manera contundente. Pero además, cuando se estudian los datos, no solo encuestas, cuando se miran los circuitos, las mesas de votación, es muy clara la pérdida de votos del Frente Amplio en clases sociales. En Montevideo es más claro, porque en el interior de repente, salvo Salto, en los demás departamentos, es una sola serie credencial toda la capital. Pero en Montevideo se distinguen muy bien los barrios y pedazos de barrio, y se observa con mucha claridad cómo hay clases sociales que el Frente Amplio tenía en 2004 y las perdió en el 2019. Algunas las fue perdiendo de a poco, otras las perdió de golpe entre el 14 y el 19, y no he visto que haya un cambio de mensaje, si es que interesa además, para captar ese electorado. Lo otro es que hay muchos ejes que el Frente Amplio tiene, por lo menos matices. La seguridad social lo que lo afecta es, por un lado, se nota que hay dos ejes de diferencia en la seguridad social en el Frente Amplio. Uno es el eje que podemos llamar táctico, si es conveniente o no haber mezclado un plebiscito con la elección, donde unos consideran que, sin entrar al fondo del tema de la ley o del plebiscito, no es conveniente lo que se hizo. Esto debió haberse encarado ganando el gobierno en el gobierno. Uh-huh. Pero hay otros que realmente su discurso está sobre la conveniencia que tiene el sistema de ahorro individual y de la SAFAP, mientras otras partes del frente son radicalmente contrarias al principio de ahorro individual. Uh-huh. Es decir, en el Frente Amplio hay una diferencia conceptual a fondo entre lo que se llama la seguridad social, debe ser un tema... La palabra, genera efectos anímicos, solidaridad, pero por lo menos,
el conjunto de la sociedad, a través de los impuestos, lo que sea, más los aportes, sostiene las jubilaciones, las pensiones y afines. Y los que sostienen, no, eso es el ahorro que tiene que hacer la gente. Y esa discusión está en el frente, que no es solo sobre seguridad social. Hay muchos temas. Una persona que se perfila para un próximo gobierno del Frente Amplio, como el economista Gabriel Odone, un hombre de altísima capacidad, dijo la frase que el mejor asignador de los ingresos, es decir, dicho en criollo, lo que mejor fija sueldos, pasividades, es el mercado. Bueno, hay una parte importante del Frente Amplio que considera que no, es la intervención del Estado, de los sindicatos, de los consejos de salario. Son dos visiones. Entonces el Frente Amplio tiene un montón de cosas que no son meramente tácticas ni de cómo encarar la propaganda electoral, que tiene que resolver o administrar. Porque cuando hay diferencias, a veces el tema es cuál es la síntesis. La izquierda en ese sentido tiene una larga tradición, y sobre todo desde que se creó el Frente Amplio, de buscar dirimir las diferencias mediante una síntesis. Bueno, acá coincidimos y esto veamos después cómo se maneja y cada cual irá por lo suyo. Y bueno, la construcción de la síntesis es una elaboración que corresponde a una conducción muy afinada. Quizás el Frente le está faltando en este momento ir hacia una síntesis más profunda. Y ojo, síntesis es síntesis. Muchas veces se recurre a lo que José Corseñac irónicamente decía: el Frente es maestro en los consensos manuscritos. Buscar una frase que todos estemos de acuerdo para seguir discrepando. No, síntesis es buscar un punto de entendimiento, ¿no? Ahora, el tema es que, claro, el plebiscito tiene el problema que es una cosa que se vota. Y se vota o no se vota. Y uno dice, no hay que votarlo, y otro dice que sí. Bueno, ahí hay que ver cómo administran eso frente a otros temas. La seguridad social es muy importante, realmente. Ahora, hay otros que importa a la gente. Uno de ellos, sin duda, es el de la seguridad. El primer drama hoy que tiene Uruguay globalmente, según la propia gente, según las encuestas, es la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la delincuencia. Y después está un tema que está un poco silenciado en los medios, hay que ver qué pasa, pero es el tema del endeudamiento de las personas. Por un lado hay una recolección de firmas por un plebiscito, y por otro lado una serie de proyectos que se están manejando a nivel parlamentario. Bueno, ese tema también hay diferencias en el Frente Amplio entre quienes son partidarios de una más fuerte intervención del Estado y quienes consideran que más bien es un tema que hay que forzar a los privados a que se entiendan entre ellos, es decir, los bancos, las administradoras de crédito versus cada uno de los acreedores que, bueno, busquen sus entendimientos con el Estado atrás de eso. Son dos posturas con matices que también se observan en el Frente Amplio, y que si llega a haber las firmas por un plebiscito, bueno, algo va a tener que decidir. Puede decir que sí, puede decir que no, o puede decir que no se mete, ¿no? Bien. Óscar Botinelli, politólogo, gracias por estar una vez más aquí en Nada que Perder. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Chao.